y la reserva donde mandaron a los Cherokees, a los Sioux, a todos los pueblos que había en ese lugar, pues está planteado en ese libro a manera de novela. Y apenas estamos hablando del siglo XIX, cuando se acabó la esclavitud. Y el tema que vamos a abordar hoy, en esta mañana, tiene que ver con hace 20 siglos. Y comenzamos entonces. Son bienvenidos todos a nuestra reunión de esta mañana, los que están acá y los que ven las transmisiones ya en YouTube, ya instalados ahí ya no se borran, ahí van a estar hasta que pues el señor dueño de YouTube pues nos diga si tenemos que pagar. Bien, estamos en nuestra serie Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Estamos en momentos, en tiempos muy complicados. Podemos ver que lo que está sucediendo en nuestro entorno pues está complicado y está difícil. Vivimos un mundo insatisfecho. Imagínense, los que tienen mucho dinero quieren más dinero. Los que tienen todo el poder quieren más poder. Esto es una cosa de apetitos insaciables. Y por eso nuestro título de nuestra reflexión o de nuestra serie se llama La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y estamos en Colosenses 3:22. ¿Están conmigo ahí? Si están en sus Biblias, pues en sus Biblias. Y si no, en la pantalla. Estamos viviendo también tiempos muy, muy, muy bonitos para enseñar, ¿no? Todos podemos acceder y a aprender un poquito más. Leen conmigo fuerte. 1, 2, 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Lo voy a leer, oramos y comenzamos. Colosenses 3:22 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que a través de ella nos instruyes, nos enseñas, diriges, oh Dios, nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo que podemos meditar en ella y te pedimos que tú nos guíes siempre, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Pablo le habló primero a las esposas, luego le habló a los esposos, luego le habló a los hijos y finalmente a los padres, ¿no? A ver cómo estamos. Primero le habló a las esposas. A las esposas les dijo que tenían que sujetarse. A los esposos les pidió que tenían que amar a sus esposas. A los que siguen, a los hijos les pidió que obedecieran a sus padres. Y a los padres les pidió que no exasperaran. Y dijimos que la palabra exasperar tiene que ver con que no los desalentaran. Y entonces ahora, después de hablar de estas cuatro personas, Pablo llega con los siervos o con los esclavos. Y a los esclavos les pide algo, les pide que obedezcan en todo a sus amos terrenales. Y vamos a ver que es interesante porque Pablo no solamente deja el concepto en amos, sino también dice terrenales. Es decir, bastaba con que dijera a sus amos, pero subraya el adjetivo terrenales. Tiene una intención muy clara el apóstol Pablo sobre los esclavos. Y les pide que obedezcan y les pide cómo debe de ser la obediencia. Debe de ser no sirviendo al ojo, ahorita vamos a ver qué significa eso, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí la pregunta inmediatamente que salta cuando uno lee este tipo de textos es: pero los esclavos ya no existen, ¿nosotros qué? ¿No? Hay algunos que dicen, no, la esclavitud ya no existe, solo pasó a nómina, ¿no? Porque ya hay mucha gente que trabaja. Y vamos a ver, el apóstol Pablo le habla a los siervos, pero también le habla a los amos. Nos corresponde en esta mañana hablar sobre los amos, los dueños, los patrones, los empleadores, a los que Pablo se dirige. A los que va a hablar también. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los siervos, de los que son
empleados, de los que trabajan, de los que laboran, ¿no? Nuestra serie se llama Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y el título de esta mañana es porque nos enseña cómo trabajar. Cuando nosotros hablamos del trabajo, hablamos de una de las actividades humanas a la cual nosotros le entregamos mucho tiempo, ¿no? Es decir, todos le entregamos tiempo al trabajo. De hecho, la jornada laboral por mucho tiempo fue de 8 horas. Creo que está, no sé, hermanos, ahí sí perdónenme, está la propuesta de la reforma, está ahí ya rondando en el Congreso para reducir las horas laborales. No exactamente, sino que ya no sean un solo día de descanso, sino 2. O sea, las mismas 8 horas diarias, pues son 40 horas. Pero ya no vas a trabajar de los 7 días, 5 y descansar 2, no solo uno, porque no les daba tiempo. Ok, la hermana ya explica mejor este tema. Son para ampliar, para que ya no se trabaje de lunes a sábado, por así decirlo, sino solamente de lunes a viernes. Esa es la propuesta que tiene muchas resistencias. ¿Por qué? Porque evidentemente conforme ha ido desarrollándose la humanidad o las sociedades, pues antes yo recuerdo hasta hace unos 40 años aquí en Oaxaca, unos 30 años quizás o 25 años, todavía hace unos 25 años decían, no, en domingo no vas a encontrar abierto, no va a estar abierto, ve a comprar tal cosa en la... no está abierto. Pero hoy llega el día 25 y está abierto el 25, o está el 1 de enero y está abierto. Los días inhábiles o los días feriados, como les llamamos, pues se trabajan. Entonces vamos a ver de qué nos habla el apóstol Pablo aquí en este texto, porque nos enseña cómo trabajar. Es decir, quizás esa es una de las actividades que poco hemos podido desarrollar, cómo trabajar, cómo comportarnos cuando trabajamos. Y de eso depende mucho, nuestro sustento, porque tenemos que trabajar, ¿no? Bien, vamos a ir por partes. Puse una de las oficinas, pero lo mismo pude poner, por ejemplo, aquí en Oaxaca. Entrar al tema laboral es entrar a un tema bien interesante, porque, por ejemplo, aquí en Oaxaca, todos los puestos, primero pusieron en el centro puestos, los que siempre han estado son los puestos de hot dogs, ¿no? Ustedes no lo saben, pero esos puestos de hot dogs no son de la gente que los atiende, es de una persona. No les digo el nombre porque si no van a decir, este pastor convierte sus predicaciones en mítines anti todo, ¿no? Primero pusieron los puestecillos de hot dogs, que son bien ricos. Luego llegaron los puestos de elotes, ¿no? Bueno, también los de raspado. Llegaron los de raspados, yo estoy hablando de los de la noche porque el pastor cena, ¿no? Y entonces esos también no son dueños los que lo trabajan, sino tienen un patrón. Y finalmente llegaron las que son la delicia de muchos, las marquesitas, ¿no? Las marquesitas, que también es un solo dueño el que tiene todos esos. Y ahorita ya salió una nueva modalidad, que es la de el café. Usted, si va en la noche, va a encontrar en algunas esquinas unos camioncitos, especie de camioncitos, donde se vende café. Y ahí se lo toma usted, se puede sentar y puede usted hacerlo. Ahora, ese también es de un solo dueño. Ok, ¿qué quiero llevar? ¿A qué quiero llevarlos con eso? Que el trabajo va a existir en diferentes modalidades. Aquí puse lo de una oficina. Pero hay muchas modalidades de trabajo. Hay muchos trabajos. Hay gente que está trabajando en este momento y nosotros, pues, no sabemos, pero están trabajando. Ok, vamos para allá. Nuestro estudio se llama porque nos enseña cómo trabajar. Aquí debía haberle puesto también el título, pero no. Punto A, acatando las órdenes de nuestro empleador. Punto B, acatando las órdenes con sinceridad. Y punto C, acatando las órdenes por respeto al Señor. Esas son las 3 características o los 3 puntos de nuestro estudio de esta mañana. Acatando las órdenes de nuestro empleador,
acatando las órdenes con sinceridad y acatando las órdenes por respeto al Señor. Y comenzamos con nuestra introducción. Pablo, hermanos, desglosó las obligaciones de cada uno de los miembros de la familia. Cada integrante de la familia tiene una responsabilidad para que eso funcione, para que eso se equilibre. Cuando hay un desequilibrio, cuando el esposo no ama a su esposa, se desequilibra el hogar. Cuando la esposa no se somete al esposo, se desequilibra el hogar. Cuando los padres exasperan a sus hijos, pues hay grandes dificultades y los desalentamos, dice en el texto griego la palabra exasperar. ¿Y por qué los exasperamos o por qué los desanimamos? Bueno, porque nuestra conducta no se ajusta. Es muy triste decirlo y debemos de trabajar siempre en eso, hermanos, que no podemos ser amables con los demás y ser desatentos con nuestros hijos. Amén. ¿No? Es muy triste que, y eso siempre lo hemos considerado con Alma y con su servidor, porque decimos nosotros a la totalidad de ustedes los tratamos con amabilidad, a todos ustedes. De mi esposa nadie se puede quejar de que les hizo una mala cara, de que no los atendió si tocaron a la puerta. Nadie puede decir eso. Y nuestro reto es reproducir eso con nuestros hijos. ¿Por qué si puedes contener tu ira con otros y no con tus hijos? No me meto más. Dio orientación a los padres e hijos y al esposo y a la esposa. Y ahora nos ofrece un consejo para los esclavos o criados que en esa época eran una inmensa mayoría que vivían en Roma y todos sus territorios. El sistema romano era sencillo de entender. Iban a las Galias, que hoy es Francia, iban a la Gran Bretaña, que hoy es a la Gran Bretaña, hoy es Inglaterra. A cualquier lugar a donde iban, conquistaban. Y la manera de pagarle a los generales, la manera de pagarle a los legionarios, a los integrantes de las legiones, los legionarios, era con esclavos. Esa era la manera en que se pagaba. Y se vendían los esclavos. Roma tenía un mercado especial para vender esclavos. Ahí llegaba toda clase de esclavos y se les catalogaba por su fuerza, por su edad, valían en función de cómo se presentaban en el mercado. Y los romanos no tenían ningún empacho. Nosotros decimos, si a nosotros nos cuesta a veces trabajo decir, ¿cómo es que están vendiendo ese periquito? ¿Cómo es que están vendiendo ese pajarito? Si está bien bueno, debería de volar. No, los romanos no tenían ninguna clase de remordimiento, ninguna clase de consideración. Es decir, ese niño te puede servir, tiene 17 años y está en la mejor edad, dame 100 denarios. Y los pagaban. Era algo normal. Y cuando llegaban a una casa y cuando llegaban a un lugar, eran tratados no como seres humanos, sino como parte del inmobiliario. Como una silla, como una bocina, como una mesa. Y eran así tratados. Es dramático cuando nos acercamos a la historia de los esclavos. Hace rato les mencionaba yo al autor, a Howard Fast. Él escribe un libro también que se llama Espartaco. Y en ese libro él retrata el problema de los esclavos. Los esclavos tenían una categoría. Los romanos le decían a los esclavos, les llamaban herramientas con voz. Es decir, eran como un caballo, pero hablaban. Eran como una hacha, pero que sí hablaba. Así los consideraban. Esa era la condición de los esclavos. Ahora, les digo todo esto porque lo que el apóstol Pablo pide, pues va a parecer a todas luces una injusticia, ¿no? Ok, vamos para allá. En una rápida observación podemos darnos cuenta que para Pablo la familia es más importante que el trabajo. Primero puso a sus miembros de la familia y luego al empleo. Lo que nos recuerda que en esta vida, entre el empleo y la familia, debemos optar siempre por la familia. Es decir, la disyuntiva, si la disyuntiva es muy complicada, siempre tenemos que ver por la familia. ¿Por qué? Porque el trabajo va y viene. El trabajo se acaba, salen otros y siempre va a estar ahí. Pero la familia no. La familia solamente
dura un poquito de tiempo y luego deja de ser. Las relaciones laborales desde ese tiempo son difíciles. Si hay una relación laboral, y si no, lean el libro del Capital de Carlos Marx, El origen de la familia de Federico Engels, y todos esos autores que hablaban del proletariado. Que el proletariado, ¿quién era el proletariado? El proletariado era la gente que trabajaba, la clase obrera. En los libros de Carlos Marx, en los libros de Federico Engels, en los libros de toda esa corriente de pensamiento, van a encontrar a sus autores hablando de la emancipación, de la liberación, de la libertad de la clase obrera y la obtención o la revolución para que los medios de producción ya no le pertenezcan, ¿cómo le llaman del proletariado? Y le llaman a los capitalistas, pero también ¿cómo le llaman en el comunismo o en el socialismo? ¿Cómo se le llamaba a los que detentaban los medios de producción? Los burgueses, ¿no? Esos términos se acuñaron justamente cuando se trató de desentrañar la naturaleza del trabajo frente a los patrones. Entonces había la clase obrera, los trabajadores, el proletariado, frente a la clase oligárquica, frente a parece esto meeting, ¿verdad? Pero ha sido siempre la lucha entre la relación de trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque la relación de trabajo constituye una de las cosas sumamente más complejas de la historia de la humanidad. Trabajamos y entregamos nuestra vida al trabajo. Ahora, en aquellos días eran sumamente complejas porque los siervos no tenían ninguna clase de derecho, ¿no? Los derechos laborales llegaron después de la Revolución Industrial, siglo XIX, en 1800, cuando se hace la Revolución Industrial. ¿Por qué llegan los primeros derechos laborales? Porque era inhumano lo que sucedía. Siempre ha sido inhumano, ¿verdad? Pero en la Revolución Industrial, hasta los niños tenían que trabajar. De hecho, cuando se estudia la historia de la escuela dominical nace en Inglaterra. ¿Por qué nace en Inglaterra? Porque alguien se da cuenta que los niños están trabajando en las fábricas y no tienen oportunidad ni siquiera ya de estudiar y mucho menos de tener una infancia normal. Y entonces se diseña la escuela dominical para darle clases a los niños. Ese es el origen. El origen de la escuela dominical está en la Revolución Industrial allá en Inglaterra. Ahora, los esclavos de los que está hablando Pablo debían trabajar para sus amos. La historia de Roma revela el trato inhumano que recibían y no debían quejarse porque hacerlo implicaba su muerte. En este libro que les digo, que se llama Espartaco, de Howard Fast, él hace una novela, pero es una novela histórica, donde él llegó a un punto que fue tan inhumana la esclavitud en Roma, que se rebelaron los esclavos y los encabezó Espartaco. Ahora, ¿por qué? Porque hay unos relatos ahí escalofriantes. ¿Cómo se entretenían los romanos? Los romanos se entretenían, si ustedes revisan la historia de los romanos, y encontramos en Roma el Coliseo, pero el Coliseo se reproducía en todas las provincias que conquistaban. Y a los romanos les gustaba mucho ver a los gladiadores pelear. Y entonces cuando llegaban al mercado y veían a un esclavo con un físico que podía servir para ser gladiador, lo compraban. Y entonces, cuando ya estaba comido, bebido y fortalecido, lo que hacían era mandarlo al Coliseo a pelear. ¿Y quiénes llegaban? Los romanos. Y a los romanos les gustaba mucho ver sangre. Y en la historia, pues en la historia está repleta de ejemplos de muchos. De hecho, creo que hay una película, ¿no?, que se llama El Gladiador, ¿no?, donde
donde se retrata esto. Pero quizás en el libro de Howard Fast se explica de una manera más amplia, porque evidentemente es un libro y no es muy largo, hermanos, es cortito, y para alentarlos a leerlo, pueden comprarlo en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está pegadito al Macedonio Alcalá. Ahí está, y ahí lo pueden comprar. Ahora, es interesante cuando uno se acerca a esos libros, porque uno a veces piensa que los escritores tuvieron todas las condiciones para escribir. Y Howard Fast, su historia es bien interesante, porque Howard Fast era judío. Era judío y eran pobres. ¿Y sabe cómo leyó él? Yendo a las bibliotecas. Y ahí pedía los libros y ahí leía. Aquí hay muchas bibliotecas y es una tristeza que están vacías. Está una en la Avenida Juárez que tiene libros de teología. Nadie va. Tiene libros de historia. Está otra librería, otra biblioteca que está mero en Morelos. Ahí también hay muchísimos libros. Está la biblioteca de San Pablo, que está junto a la Proveedora. Son bibliotecas que usted puede leer los libros. Howard Fast así estudió. Ahora, él nos retrata bien clarita la esclavitud. De hecho, a Howard Fast lo encarcelaron varias veces en Estados Unidos, porque sus libros abordaban este problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de hablar? Ahora que estoy hablando acá, ¿cuál es el problema? Pues mucha gente dice, caray, pues sí, ha sido difícil la relación laboral. Sí, ha sido difícil, es difícil. Pablo tiene un consejo para ellos y para nosotros, que ahora ya no somos esclavos, pero sí tenemos una relación laboral. Trabajamos para un empleador. Somos obreros, profesionistas o empleados que nos alquilamos en una jornada de trabajo para obtener nuestro sustento. Esa es la realidad, ¿no? Vendemos nuestro trabajo. Y me gusta mucho cuando hablamos de esto, pues pasamos tiempo. Yo a veces me acuerdo cuando trabajaba yo, no es que ya no trabaje, ¿verdad? Cuando tenía yo un horario. Bueno, hay trabajos que no tienen horario. Yo estuve empleado en lugares donde sabía la hora de entrada, pero no sabía la hora de salida, ¿no? Y hay patrones que les gusta, son estrictos a la hora de la entrada. Pero ¿qué tal con la hora de salida? No me voy a meter en problemas, ¿verdad? Porque si no voy a armar el partido de los inconformes por el trabajo extenso, ¿no? Pero sí, así los hay. Ok, y ahorita les voy a decir, evidentemente cuando tocamos este tipo de temas, porque están aquí en la Biblia, pues tenemos que llegar a algo, ¿no? Y ahorita que hablábamos de la jornada laboral que se quiere reducir, estamos así, imagínense, se resisten a que sean 5 días de trabajo y 2 de descanso. Pues ahora imagínense con la propuesta que tiene Slim. Carlos Slim tiene una propuesta. Carlos Slim dice que se debe trabajar nada más 3 días o 4 días, no recuerdo bien, pero no tienen que ser más de 4, y los otros 3 días que la gente emprenda, que la gente tenga un negocio, ¿no? Me acuerdo de una ocasión, trabajé en la universidad. Y el rector que estaba en esa ocasión, los salarios de la universidad son pocos, no pueden ser muy altos, por lo menos de los trabajadores, de los sindicatos, del sindicato de trabajadores de confianza, el sindicato de trabajadores de la universidad, todos esos sindicatos. Y me acuerdo que el rector fue a verlos y le decía, no, pues es que súbanos el salario. Y él les decía, es que no somos una empresa, somos una universidad. Y a la universidad se le entrega un presupuesto. No decide la universidad, no dice, pues le voy a pagar bien a todos, pues denme tanto. No, la federación decide cuánto se les da. Entonces el rector les proponía, no les puedo pagar más porque no hay dinero. Bueno, estaba tan complicada la situación en aquella época, no quiero pensar ahorita, no me vaya a escuchar algún rector, algún trabajador de allá, pero el pago de pensiones estaba complicado. Porque las pensiones suben conforme van los trabajadores jubilándose. Pues ese es el problema que tenemos ahorita en México, pero no me voy a meter en eso, ¿verdad? Entonces lo que les proponía era, trabajen y yo les enseño, les mando a alguien que les dé un oficio. Eso les pedía.
Y decía, ¿qué quieren ser? Electricistas, carpinteros, incluso les ofreció informática para que pusieran sus cibers. Y ellos dijeron, si no queremos eso, nosotros queremos que nos des, que nos pagues. Y les decía él, no se puede. Ahora, Slim dice entonces que la jornada laboral, los días de descanso se deben de ampliar para que la gente pueda hacer algo con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver aquí tiene que ver con una persona que se emplea. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque tal vez a ti no te guste que te manden, no te guste que te ordenen. Hay gente que no le gusta que le manden. Ahora, el empleador va a hacer lo que él quiera. Yo les decía, yo tuve trabajos donde la hora de entrada estaba estipulada, pero la de salida no. A veces salíamos a las 9, a veces a las 10, a veces a las 11, a veces a la 1. Pero yo estaba dispuesto a eso. Llegó un momento en que dije, ya no, y ya no. Pero no, eso no significa que me dijeran, no hombre, vamos a reducirla, no te preocupes, ya no vas a salir tan tarde. No, porque la dinámica del trabajo era así. El apóstol nos enseña cómo debemos de trabajar. Mucho tiempo de nuestra vida se va justamente en trabajar, ¿no? Y nosotros aquí en Oaxaca somos verdaderamente bendecidos. Los tiempos de traslado no son muy largos. No son muy largos. Yo trabajé en México y me acuerdo que mis traslados, vivía yo en el Estado de México, iba yo la oficina estaba hasta Polanco. Y de Polanco a veces nos mandaban, a veces andaba yo en las lomas de Chapultepec, trabajando. Y los traslados, ¿a qué hora? Bueno, estaba yo soltero. ¿A qué horas comía? ¿A qué horas me movía? No son las 8 horas nada más de trabajo. Porque mucha gente dice, no, nada más son las 8 horas. Y a veces cuando es un problema que si lo visualizamos, de verdad que es complejo. Porque, por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial, antes de la reforma, y ahorita creo que más complejo, porque yo recuerdo que tenía compañeros que estudiaron Derecho y trabajaban en el Poder Judicial, se tenían que llevar los expedientes a su casa en fin de semana, y entre que comían, entre que lavaban la ropa, tenían que revisar el expediente, porque no les alcanzaba el tiempo. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo quisiera entrar al Poder Judicial. No sabes lo que pides. Cuando no estoy desalentando a mis queridos abogados, ¿verdad? Pero hay trabajos que son sumamente 7 por 24. Son muy demandantes. Entonces, cada quien decide si se alquila así. Ahora, si se va a alquilar así, aquí están nuestros consejos. Porque el trabajo, me da risa porque hay gente que, ¿qué es trabajo? Pues trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Pues trabajar. Pues es cansado, es agotador. Ahora, hay trabajo, no quiero pensar en los trabajos, por ejemplo, de mineros, donde el trabajo es estrictamente, ¿qué? De fuerza. Ahora, yo les pregunto, entre el trabajo de fuerza y el trabajo que tiene que ver con pensar, con desarrollar, ¿cuál sería más cansado? ¿O cuál es más terrible? ¿El agotamiento físico o el agotamiento mental? Ahora, imagínense los trabajos que combinan los dos, agotamiento físico y agotamiento emocional. Así estaban los esclavos. Porque los esclavos tenían que trabajar físicamente. No había horario, ni había días de descanso. Hay una serie, está hecha por puros historiadores, y retrata crudamente lo que era Roma con sus esclavos. Si tienen oportunidad de verla, tiene escenas fuertes porque retratan lo que sucedía en Roma. Se llama Roma justamente, y la escribieron historiadores de cómo trataban a los esclavos. Los esclavos no valían nada, así no valían. Ahora, a Pablo, a ellos es a los que les escribe cómo deben de trabajar. La Escritura nos muestra un modelo de relación laboral al que están llamados los que se quieren emplear y quienes consideran que no pueden tener esa clase de relación laboral pueden volverse emprendedores, donde ellos mismos sean sus propios patrones y de esa forma no tengan que rendir cuentas a nadie. Es decir, ¿quieres pararte a la hora que sea? Hazte emprendedor. Tengo un primo que
bendito sea Dios, se dedica a vender tacos. Él tiene ese es su negocio de él. Y uno podría pensar, y le ha ido muy bien, a mi primo. Y uno puede decir, no, pues qué bueno, pues él es su propio empleador. Sí, pero ¿saben a qué horas va a comprar verdura? El cilantro, todo lo que llevan los taquitos, el chile, todo lo que llevan los taquitos. Va a las 3 de la mañana. Cierra su local y de ahí se va a la central. Cuando llegan, él sabe la vida de a qué horas llegan los camiones que vienen de Puebla con toda la verdura. Y está comprando a las 3 de la mañana. A veces uno piensa, pues voy a ser emprendedor. Pero a veces es más complejo que tener un patrón. Hay gente que dice, no, pues mejor que me paguen. ¿No? Ok. Punto A. Aquí era el punto A, pero el pastor se comió la A. Acatando las órdenes de nuestro empleador. Quiero, hermanos, que lean conmigo. Estoy aquí buscando mi cursor. No lo encuentro. Ok. No, quién sabe qué estoy haciendo, hermanos. Pero me regreso. Aquí estamos. Acatando las órdenes. ¿Leemos nuestro texto? 1, 2, 3. Dice: ok, llegamos así a nuestro primer punto, acatando las órdenes de nuestro empleador. Pablo le escribe a los creyentes de Colosas y les pide lo siguiente. Lo leemos esta parte nada más. 1, 2, 3. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí tenemos que acotar algo que es muy importante. Él le está escribiendo a los esclavos que están ¿en dónde? En la iglesia. No le está escribiendo a todos los esclavos. Está hablando de los esclavos que son cristianos. Y también le va a hablar a los amos que son cristianos. Ok, se espera una actitud de los... Fíjense, Pablo, bueno, eso llegaremos ahí a su tiempo, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo espera de los patrones también una actitud distinta. Porque lo que va a plantearle a los esclavos es sumamente exigente. Porque vean lo que les dice: obedeced, ¿en qué? En todo. A vuestros amos terrenales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que hacer lo que les digan. Ahora, lo que los amos pedían era a veces, en la época del apóstol Pablo, eran cosas que no necesariamente eran muy humanas. Estoy hablando de los amos inconversos. Pero se suponía que ya los amos cristianos, ¿qué iban a pedir? Pero me imagino que dentro de la iglesia había esclavos que no tenían amos cristianos. Y entonces Pablo les dice también a ellos que deben de obedecer o que deben hacer todo lo que sus amos les digan. La palabra siervos, hermanos, algunas versiones la traducen como esclavos. El término procede del griego douloi. Esta palabra douloi también en algunos textos aparece como doulos. Significa criado, siervo, esclavo, que eran la parte más baja de la pirámide social de los romanos. Los esclavos estaban allá abajo. No tenían ningún derecho, no tenían ninguna garantía. Eran los encargados de toda clase de empleo que un ciudadano romano no quería realizar. Es decir, ellos hacían las cosas que los romanos no querían hacer. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: obedezcan en todo a sus amos terrenales. Pablo les pide que acaten las órdenes de sus amos terrenales. Una traducción más moderna señala así: obedezcan a sus amos según la carne, o obedezcan a sus amos de este mundo, o a sus amos temporales. Es decir,
nuestro paso por esta tierra es sumamente breve. Y vamos a tener un patrón, o vamos a tener a alguien que nos va a emplear, pero no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Y lo que Pablo les dice es: obedezcan a estos patrones que tienen de manera temporal, porque no van a ser para siempre. Y es evidentemente nuestra capacidad productiva. ¿Cuántos años, después de cuántos años ahora uno se jubila? 60. No, me refiero después de trabajar, ¿qué tiempo se jubila? No, pues entonces, así yo me jubilo a los 50. ¿No? Ahora es por edad. Ya no son por años de servicio, por lo menos en el magisterio, ¿no? En el magisterio, que tiene, ¿cuántos? En Oaxaca yo me quedé que había casi 70,000 trabajadores de la educación en Oaxaca. Yo pienso que estoy hablando ya hace tiempecito, ya casi no me he acercado mucho al movimiento magisterial, pero yo pienso que son 80,000. Y a nivel nacional son varios millones, ¿no?, de personas que trabajan al servicio del Estado. Y entonces, la edad ahora es a los 65 años, 60, 65 años aproximadamente. Ahora ya hay jubilación voluntaria o jubilación anticipada, bueno, pero son aproximadamente, ¿a qué edad empieza uno a trabajar? ¿A qué edad? A los 20 años, 20, 22 años. Vamos a ponerle un redondo. 25, cuando egresas, 25 a los 55 años, no, a los 65 años, ¿cuántos años son? 40 años. Eso es lo que va a durar la relación laboral, es decir, no es para siempre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está subrayando, porque a veces cuando pensamos en el futuro o cuando pensamos en cosas así, decimos: híjole, 40 años, qué terrible. Pero pues nada, la verdad es que es en realidad una cantidad o un tiempo muy limitado. Y ese es el que se va a laborar. Ahora el apóstol Pablo les dice: obedezcan en todo, sujétense en todo lo que les digan. Y aquí llegamos a un punto que tiene que ver con nuestra situación. Tú tienes tu jefe, tú tienes tu jefa, tú tienes al responsable que llega. Y no sé si les ha ocurrido, lo más triste que puede sucedernos en esta vida es tener de jefe o de tener de superior jerárquico a alguien que no sabe lo que está haciendo. Es de las cosas más terribles. Alguien que te regaña sin saber por qué te está regañando o por qué te está llamando la atención. Y pienso a veces que ese es un problema fuerte, porque la gente se supone que debe de llegar o que debe estar en un puesto, pero cuando leemos Eclesiastés descubrimos que a los puestos importantes no siempre llega la gente más capaz. Y en México hay un problema grave en la administración pública. En la administración pública hay dos tipos de decisiones. Decides poner a alguien por lealtad o por capacidad. ¿Ustedes qué creen que se decide en México? ¿Lealtad o capacidad? ¿Y capacidad? Pues ahí aprendes. Y cuando ya está aprendiendo, se acaba el sexenio. Ahora, este es uno. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿obedecer qué? No los escucho. En todo. En todo. Y rogarle a Dios que nos dé empleadores que sean compasivos, o por lo menos que sepan, porque no hay nada más lamentable que eso. Ahora, Pablo les pide que acaten las órdenes de sus amos terrenales. Una traducción más moderna señala, ya lo leímos, señalando que los patrones no son para siempre o eternos. La palabra obedecer procede del griego hupakou, que nos comunica la idea de subordinación. Es decir, cuando llegamos a la palabra obedecer, lo que significa es que tenemos la relación laboral, es una relación de subordinación. Entonces,
nosotros, ellos, los siervos y los esclavos no tenían elección porque eran siervos y eran esclavos, los compraban y así nacían algunos y así morían. Pero en el caso de nosotros todavía tenemos la elección de poder decidir qué patrón o a quién nos vamos a subordinar. Y decir, con este sí, con este no, y decir no. ¿Por qué les digo eso? Porque les puedo contar muchas historias de cosas que vi en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Les cuento una. ¿Diré los nombres de los implicados o mejor no, hermanos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomienda la iglesia? No los escucho, hermanos. ¿Eso qué significa? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué dicen? No. Ok. Bueno, una empresa aquí de Oaxaca, un trabajador estuvo con ellos muchísimo tiempo, y los demandó laboralmente. Entonces, después de que los demandó, pues evidentemente lo habían corrido sin pagarle las prestaciones que tenían que pagarse. Y entonces lo que sucedió es que ganó la demanda. Les ganó la demanda y le tuvieron que pagar todo lo que le correspondía. Y eran aproximadamente, estoy hablando de hace años ya, le debían de pagar 100,000 pesos. Hace años ya. Era bastante dinero. Y entonces dijeron, sí le vamos a pagar. Y sí le pagaron, pero ¿cómo cree que le pagaron? A ver si así sí tengo. No. Llegaron con un diablito y le pagaron con puras monedas así, amarradas. Y así llegan, aquí está, cuéntalo. Así son los patrones. No todos. Entonces la relación laboral es una relación ¿de qué? De subordinación. Y de una subordinación total. Ahora, esa es la primera característica que nos da el apóstol Pablo. Si tú vas a emplearte, tu empleador, debes de obedecerle. Ahorita les cuento otras cosas que suceden cuando la gente empieza a trabajar y las cosas que pasan, ¿no? Bien, el apóstol resalta una característica de esta clase de amos: son terrenales o carnales en el sentido humano. En el original, cuando dice amos terrenales, utiliza la palabra sarx griega, que ya hemos visto en otros pasajes de Colosenses, para referirse a carne en el sentido de cuerpo o en el sentido de ser humano. Es decir, hay dos palabras para carne en el griego. Una es somato y la otra es sarx, y se refieren al cuerpo. Y se refieren, cuando Pablo lo utiliza con los amos, está hablando de amos que son humanos, que son seres humanos, o que son gente que en ese sentido es temporal o es territorial o es, terrenal. Ahora, esto es importante sobre todo porque nosotros debemos de figurar y saber qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, miren, a veces cuando platico de mi vida, me preguntan, ¿dónde estudió usted el bachillerato? Y les digo, yo debí haber estudiado el bachillerato en la prepa o en alguna cosa así, pero me metí al Cebetis, al 26, de lo cual me siento profundamente orgulloso, hermanos, y estudié electricidad, ¿no? Mi esposa y mis hijas, siempre que digo eso, me dicen, no, pasaste de noche. Bueno, ya se imaginarán mis hijas y mi esposa. Y me acuerdo que cuando se hizo el servicio social, nos mandaron a traer, la Comisión Federal de Electricidad hizo un programa de alumbrado público en la ciudad y contrató a todos los chicos de electricidad. Todos nos cambiamos para allá porque en el servicio social pues no pagan. Así comenzamos mal la relación laboral, ¿verdad? Trabajamos. Hay dependencias que dicen, eso que no lo haga nadie, tráete a los de servicio social. Y los de servicio social parece que están puestos para eso, ¿no? ¿No? Ok. Entonces me acuerdo que ahí en la comisión sí nos iban a pagar. Nos iban a dar una prestación o una especie como de beca. No era mucho dinero, pero era dinero. Y entonces nos fuimos todos los de electricidad, nos fuimos para allá y andábamos todos ahí.
Pero ahí fue cuando decidí y dije, no, esto no es lo mío. Porque dijeron, vamos a poner una lámpara en ese poste de 30 metros de altura. Y a subirse. Y cuando estaba yo ahí, colgado, dije, no, esto no es lo mío. Esto no, lo mío es otra cosa. No creo que eso sea lo mío. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque si vas a tener un empleador, decide qué es lo que vas a hacer. Decide. Porque según la Escritura, tienes que obedecerle ¿qué? En todo. Y te debe gustar lo que haces. Te debe agradar. Lo debes disfrutar. Porque si no lo disfrutas, si no te gusta, pues va a ser un problema, porque no le vas a obedecer en todo. Los patrones son humanos y así debemos verlos. Pablo quería que los esclavos comprendieran que sus amos no eran dioses, sino humanos, tal como ellos, solo que con poder para tenerlos como siervos. Es decir, nosotros, el apóstol Pablo está llegando a un punto sumamente delicado de la vida social de los cristianos del primer siglo, aplicable a nuestros días. Y todavía más complejo, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque, no sé, yo pienso que tengo que hacerlo cuando termine alguna de las series, o tal vez los miércoles. Tenemos que hablar de la inteligencia artificial en la iglesia. La inteligencia artificial, hermanos, va a desplazar muchísimos trabajos. Muchísimos. Ya no se va a necesitar gente. Ya no se va a requerir cierta clase de gente. Y entonces debemos de saber, para que no te frustres, llegues con tu título y resulta que ya tienen a la inteligencia artificial. Ya está ahí. Punto B, acatando las órdenes con sinceridad. Pablo quería que los siervos comprendieran la manera en que debían de realizar sus funciones dentro de la compleja estructura social que vivían. Y por eso les pide, leen conmigo lo último, los últimos dos renglones de nuestra pantalla. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No, nada más hasta ahí. Por eso les dije la pantalla. Perdón. 1, 2, 3. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. A mi casa siempre llegaban hermanos, tuve tíos muy revolucionarios, muy rebeldes. Y yo escuché mucha música de protesta, particularmente de un autor que se llama José de Molina. Y José de Molina tenía muchísimas canciones, pero una se me pegó mucho, ¿no? Me aprendí hasta los diálogos que tenía José de Molina, ¿no? Con lo del Papa en México, el desbordamiento total en Guadalajara, Puebla. Ay, me lo aprendí de memoria. Pero había una canción todavía no trabajaba en esa época, pero siempre me llamó la atención. Él cantaba una canción que dice: tú haces como que me pagas, yo hago como... Veo que hay seguidores de José de Molina aquí en la congregación. Hay rebeldes aquí, hay indómitos. Y entonces siempre que lo oía y decía yo, ¿por qué dice... Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo? Y cuando estaba yo estudiando este pasaje me acordé de eso. Porque Pablo le dice a los cristianos, les dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que solamente estás ahí y estás, en realidad no lo estás haciendo convencido. No lo estás haciendo porque estás de acuerdo en hacerlo. Y sabes, es horrible esa vida. Estar haciendo algo con lo que no estás de acuerdo. Es triste esa vida. Es muy lamentable porque no entregas todo tu potencial. Cuando una persona está haciendo algo con lo que no está de acuerdo, en primer lugar se está engañando a otros. Pero lo más triste, eso no es lo más triste. Lo más triste es que se está engañando a sí mismo. Entonces lo que Pablo le dice a los trabajadores o a los esclavos, a los siervos de esa época es: no agraden, no sirvan al ojo. Ahorita vamos a ver las versiones, cómo lo traducen. No agraden a los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Haz tu trabajo de tal manera que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo.
No me imagino. Y quieren que les ponga unos ejemplos de gente que hace su trabajo porque lo tiene que hacer. Les pongo unos ejemplos. Hay un montón y los padecemos todos. A mí me consterna que todas las semanas hay un caso de que llevan a alguien a un hospital público y no lo reciben, no lo atienden. Los que estudian medicina tienen que hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático, en el cual, palabras más, palabras menos, dice: tu función, tu labor, tu misión de médico debe ser atender a los enfermos por encima del dinero. Palabras más, palabras menos. Pero cuando llegan allá, a veces no salen. Me acuerdo que murió finalmente de la explosión allá de la pipa de gas que explotó en el Parque La Concordia, o ahí en el Estado de México. La mamá que cubrió, la abuelita que cubrió a su nieta, un policía tomó a la niña, la subió, se fue en una moto y llegó, y entonces y cuando llega al hospital llega gritando: traigo una niña, abran. Si ya sabían que iba para allá. Cuando no estás convencido de tu trabajo, pasan esas cosas. Cosas que dices, bueno, Dios quiera que lo que tú haces no sea tan importante como de estas personas. Pero hay trabajos que son extremadamente sensibles socialmente. Uno de ellos es la medicina. Otro de ellos es la educación. Imagínense el maestro que llega y dice, pues hay maestros que lo dicen, y lo dicen abiertamente. Yo pasé por la primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Y hay maestros que dicen: me pagan lo mismo, aprendas o no aprendas, así es que haz lo que quieras. Como si de esa manera, ¿qué compromiso tienen? Me acuerdo de Ignacio Manuel Altamirano, de todos los grandes pedagogos que le llamaban al magisterio un apostolado, un servicio a la patria. Pero hoy no. ¿Por qué? Porque pasa esto que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo le dice a los esclavos: no sirvan agradando al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Me apuro, hermanos, porque si no vamos a irnos a comer tarde, y hoy en enero pues estamos ya entrenándonos para el siguiente Guadalupe Reyes, ya hay que llegar bien. Las versiones en español, hermanos, nos ayudan a comprender estas palabras. Algunos los traducen así: no por desobediencia fingida para quedar bien, o solo cuando nos están mirando para adular a los hombres o complacer a los hombres. En México no sé qué, de verdad, qué mal nos persigue, ¿no? Qué terrible, qué tragedia. Y les cuento esta historia, pues porque estamos estudiando la Biblia, ¿no? Y se necesitan ejemplos para entender. Creo que fue con el presidente López Obrador que vinieron a inaugurar el hospital de Tlaxiaco, que creo que es del IMSS. Y entonces lo inauguraron y estaba todo ahí, camas, todo lo del hospital. Pero se fue el presidente y empezaron a llevarse camas, oxígeno, mesas, sillas. Y entonces alguien, ahora con las redes sociales, alguien lo denunció y dijeron: ¿qué está pasando? Pues lo mismo que ha pasado siempre. Entonces me acuerdo que encontré a un doctor del Seguro Social y le pregunté: oiga, ¿por qué pasó eso en Tlaxiaco? Y me contestó de una manera lacónica, irónica y muy esclarecedora. Me dijo: siempre lo han hecho. Era un médico de años, 30, 40 años en el IMSS. Y me dice: todos los hospitales que se inauguran, así se inauguran. Llevan cosas, se acaba y se las quitan. ¿Por qué? Porque solamente quieren ¿qué? Quedar bien con su superior jerárquico. El trabajo se debe hacer con responsabilidad, entrega, dedicación y empeño. No con desgano, ni mucho menos. Aquí puse, no sé por qué me puse con desgano,
mucho menos sin compromiso, o lo debemos de hacer con lealtad, con una lealtad, no se debe hacer con una lealtad de dientes para afuera. El empleo ha de llevarse a cabo haciéndose a un lado la costumbre de mucha gente de solo laborar cuando los den. Ay, 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 ¿qué trabajos son los más detestados en México? El trabajo del político, ¿será trabajo? Ahí la dejamos. El trabajo de los policías, ¿no? Fíjense que hay trabajos que son muy sensibles. Ya dijimos que uno de ellos es la medicina, otro es el de la educación y otro es el de la justicia. Asaltaron apenas aquí en el centro, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, asaltaron a una muchacha. Y entonces fueron 2 mujeres las que lo asaltaron y ella se forcejeó con una de ellas, la logró detener y llegó un policía afortunadamente y ya la llevaron. Se la llevaron al Ministerio Público y en el Ministerio Público la gente del Ministerio Público dijo: ¿sí quiere denunciar? Va a perder usted mucho tiempo y luego va a salir libre. ¿Para qué denuncia? ¿Eso qué es? Claro, porque no fue ella. ¿Por qué están ahí? Por solamente. Ahora hay gente que tiene una capacidad terrible, porque hay algunos trabajos donde nada más llegan a sentarse. Nada más. Y que pasen las horas. 1, 2. Y ni bien llega la hora de checar. Son los que ya están en la fila para checar. Me van a aborrecer algunos cuando oigan esta predicación. De los que ya por sí nos aborrecen. La relación laboral es una de las experiencias humanas más complicadas porque el trabajador y el patrón o el subordinado y su jefe pueden entrar en una dinámica en la que se aparenta trabajar o de plano se cumple únicamente con el horario laboral sin hacer nada, ¿no? Hay dependencias que, por ejemplo, pongo este ejemplo, que uno de los eventos más importantes que hay en la vida, hermanos, además de morirse, además de nacer, es cuando te casas, ¿no? Ese es un momento importantísimo, ¿no? Entonces, un conocido de nosotros se iba a casar y le dieron la hora del casamiento. Pero llegó la hora, llegaron los invitados, llegaron todos. Siempre es de tensión eso. Siempre nos tensa a todos, aunque sea lo más bonito, ¿verdad? Porque está uno pues, con emoción y ya se va a casar. Y ahora sí ya vas a firmar las 7 hojas, vas a poner las 7 huellas. Y ahora sí, estás bien casado, ¿no? Y entonces llegaron los invitados, llegaron los novios. ¿Y qué creen? Aquí en Oaxaca no había sistema. Y le dijeron: váyase, ahí le hablamos. Esa es indolencia. Ahora, hay muchos trabajos que son muy sensibles. Ahora, si no lo pueden hacer así, pues mejor abstente. Punto 6, con eso ya casi termino, hermanos. Acatando las órdenes por respeto al Señor. Pablo le pide a los siervos a cambiar de actitud y cumplir con sus labores de la siguiente forma. ¿Lo leen conmigo? 1, 2, 3. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo le pide a los esclavos que hagan su labor con sencillez, sinceridad, nobleza, un corazón recto, integridad. Porque uno de los riesgos que se tiene cuando los patrones son insensibles y a manera de revancha no hacen bien su trabajo o lo que les corresponde hacer. Es decir, cuando hay gente que dice: no, pues a mí ni me pagan más, ¿no? No me pagan más, así es que no lo voy a hacer. O a veces pienso, esto dejó de ser un mito para convertirse en una triste realidad de los mexicanos. Parece que las personas encargadas de atender los servicios de salud, que son el primer filtro, por así decirlo, parece que las contratan o los contratan con el perfil de: sea usted grosera.
Y entre los puntos que les señalan, les dicen, y llega a las 9, checa y vete a desayunar. Porque llega uno a las 9 con ahí todo agripado, todo así, dando la última, y dice, ¿quién va a agarrar mi carnet? Espérese, ya viene. Y llega la señora con su torta, con su atole, su tamal. Y es el perfil, parece, ¿no? ¿Con su qué? ¿Pusieron boletras? Y ese parece ser el perfil. Ahora, Pablo le dice a los esclavos y les dice, hagan su trabajo, dice, con corazón sincero y temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, pero un día tú te veas en la necesidad de requerir el servicio de alguien y te den el mismo trato. La razón de esta solicitud radica que con nuestro trabajo honramos al Señor. Y la mejor manera de hacerlo es recordando que a nuestro Salvador debemos respeto y temor reverente. Ahora, todo lo que he dicho, si usted lo hace en su trabajo, usted deshonra al Señor. Seamos... y si no estás... por eso al principio les decía yo, ya casi estoy terminando, si no estamos de acuerdo con nuestro trabajo, oremos, ayunemos y digámosle a Dios, Dios, ayúdame a poner un puesto de pepitas, pero que en ese puesto de pepitas esté yo sonriente. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cuántas pepitas va? ¿Cuántas bolsas de pepitas va a querer? O chicharrones, miren, aquí están los chicharrones, pero con alegría. A que la encuentren a usted en su trabajo así. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Fíjense cómo vive el apóstol Pablo. Y le está hablando a gente que no tenía derechos. Le está hablando a los siervos. Y les dice, hagan todo, obedezcan en todo, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, la palabra temor de Dios, la idea o el concepto temor de Dios es respeto, honra, es respetar y hacer lo mejor posible. Y siempre que hagamos nuestro trabajo, hagámoslo de la mejor manera. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos permites tomar, Señor, este tiempo para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar una actitud correcta en nuestros trabajos y guíanos siempre en lo que tenemos que hacer para llevar sustento a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.